Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. A nombre de la ONG Proyecta y de la Universidad Nacional de Piura, les damos la cordial bienvenida a la charla programada para el día de hoy, que lleva como título Uso del IBM SPSS como herramienta en la investigación científica. La charla del día de hoy estará a cargo del ingeniero estadístico Yorsi Joel Balcázar Gallo. El ingeniero Yorsi Erinson Joel Balcázar Gallo es ingeniero estadístico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con estudios de maestría con mención en estadística aplicada. Actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de Piura, así como en otras universidades de nuestra región, como la Universidad César Vallejo, la Universidad de Sapienza de Chulucanas y la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Ingeniero, lo dejamos con el uso de la palabra. Muy buenas noches, profesor Elber García, Junior, queridos alumnos. Quien les habla es el ingeniero estadístico Jorge Balcázar Gallo. Bueno, el día de hoy voy a hacer la charla sobre el uso del programa IBM SPSS, versión 25, como herramienta para la investigación científica, ¿ok? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuán importante es la estadística, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la estadística? Creo que la mayoría de personas o de alumnos han hecho investigación de una u otra manera, ya sea en estudios de pregrado, en posgrado, en sus trabajos, han hecho investigaciones. De tal manera que, o analizar datos, de tal manera que aquí la estadística es muy fundamental. Y más aún utilizando un software tan potente y tan utilizado en el mundo científico como es el SPSS. Más aún en la versión 25 que nos brinda ya cuadros estadísticos, gráficas, ya con las normas APA, de tal manera que nos facilita ya el informe final o los informes final, porque las versiones anteriores te daban cuadros donde teníamos que editarlo para poder cumplir con los requisitos de la norma APA. ¿Ok? Entonces, la estadística en este caso resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que se ha adquirido un papel clave en la investigación. Bueno, se usa como un valioso auxiliar y en los diferentes campos del conocimiento y en las variadas ciencias. Lo usan en todas las áreas o en casi todas las áreas del mundo científico. Desde un docente, un profesor, tiene que usar la estadística, ya sea para ver el porcentaje de alumnos que están acudiendo a clase, la deserción escolar, el porcentaje de aprobados, las notas promedio, por ejemplo. Esa es estadística básica, pero están haciendo uso. Los médicos cuando quieren probar, hoy día, por ejemplo, en esta pandemia que estamos atravesando, como es el COVID, las vacunas que nos proporcionan siempre nos están dando un porcentaje de efectividad. Eso es estadística. Esas son las herramientas o esa es la importancia de esta ciencia. ¿Ok? Es un lenguaje, la estadística es un lenguaje que permite comunicar la información basada en datos cuantitativos. ¿Cómo así? Los programas nos pueden dar resultados, nosotros ingresamos datos crudos y le pedimos a golpe de clic y nos dan cuadros, nos dan gráficos, nos dan resultados. Entonces la estadística nos permite saber qué es lo que dice esos datos para poder tomar decisiones, para poder solucionar problemas. Entonces no solamente es cuestión de saber usar los software, sino también saber los conceptos básicos de la estadística. ¿Ok? Es tan importante que casi no existe actividad humana en la que no esté involucrada la estadística. Ya lo mencioné, casi todas las disciplinas usan la estadística.
las decisiones más importantes de nuestra vida se toman con base en la aplicación de la estadística. Pongamos algunos ejemplos. La estadística es de gran importancia en la investigación científica debido a que permite una descripción más exacta. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, usar cuadros de resumen, cuadro de distribución de frecuencias, donde tenemos las características más resaltantes o los que tienen mayor porcentaje, ¿sí? Y luego poder describirlos o interpretarlos, pues obviamente para poder tomar decisiones, por ejemplo, en los cuadros de control de calidad de Pareto, 80-20, en la cual nos muestra que 20% de los problemas generan, el 80% de las causas son debidas a 20% de los problemas. Miren, es algo, un resumen rápido, de tal manera que en el control de calidad nos permite tomar decisiones de forma rápida, ¿sí? Y en forma más precisa. También nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro pensar. También la estadística nos permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda, es decir, de un sinnúmero de datos, cientos o miles de datos, pues nos permite sacar los datos más resaltantes, los indicadores precisos para poder tomar decisiones. En este caso, con un cierto margen de error o, bueno, en este caso le llaman significativa o muy significativa. Muy bien, también nos permite deducir conclusiones generales, ¿sí? Conclusiones generales, es decir, a través de la inferencia estadística nos permite generalizar los resultados, es decir, los resultados que se han obtenido a partir de una pequeña muestra son válidas para toda la población, de tal manera que nos genera o nos ahorra, en este caso, tiempo, nos está ahorrando dinero, nos está ahorrando recursos, etcétera, y nos permite buenas decisiones, ¿sí? Con un margen de error pequeño, ¿sí? Como que si estuviéramos trabajando con toda la población. Ya eso de acuerdo a los niveles de confianza y el margen de error que hayamos utilizado para obtener las muestras. Bueno, la evolución de la estadística ha llegado al punto de que su proyección se percibe en casi todas las áreas de trabajo. También abarca la recolección, ¿sí? Bueno, hace ratito he estado mencionando ya resultados, pero en realidad la estadística, el trabajo de la estadística es desde muchos pasos atrás, ¿sí? Como por ejemplo acá dice, abarca la recolección, ¿sí? La presentación y caracterización de la información para ayudar tanto en el análisis e interpretación de datos como en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces cuando ven informes, ven quizás una hoja, 2 hojas, 3 hojas o un par de cuadros, un par de gráficos y dicen, ah, mire ese poquito que está presentando. Pero sin embargo no se dan cuenta que detrás de esa información ha tenido que pasar un sinnúmero de etapas, un sinnúmero de pasos, trabajo de gabinete, trabajo de ir a recolectar información al campo, trabajo de depurar información, de limpiar, de estandarizar, para que después al final presentamos lo más resaltante. Pero ha habido un trabajo previo, entonces, he ahí la importancia de la estadística, saber con qué datos cuentan y saber cómo trabajarlos, ¿sí? Cómo ingresar en los programas estadísticos, en los software, básicamente en este caso en el programa SPSS versión 25. También sabemos que la estadística es parte esencial de la forma profesional. Es hasta cierto punto una parte necesaria para toda profesión. Como lo mencioné hace un momento, casi todas las disciplinas llevan o necesitan la estadística en algún momento de su vida. Los que están formándose, en el caso pregrado, necesitan la estadística. Casi todas las carreras llevan al menos un curso de estadística. ¿Sí? Estadística general, estadística descriptiva, estadística diferencial, probabilidades, regresión, investigación de operaciones, toma de decisiones. Todo eso es estadística y lo llevan los economistas, lo llevan los contadores, administradores, medicina, enfermería, etcétera. Casi todas las carreras, en este caso la nacional, llevan el curso. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.
Eso es la importancia con respecto al curso de estadística. Bueno, como ya vieron, qué tan importante es la estadística, y ha sido en realidad, la estadística ha sido importante desde el inicio de la civilización y mucho tiempo atrás, porque le servía para caracterizar una realidad problemática, etc. ¿Ok? Empezó como una estadística descriptiva, que solamente se limitaba a describir algo, luego fue ramificándose, ¿ok? Surgió los juegos de azar, las probabilidades, se crearon las tablas de supervivencia que lo usan las aseguradoras, por ejemplo, que se basan en probabilidades, por eso es que a algunas personas les cobran mucho más un seguro de vida sobre todo, de acuerdo a los riesgos, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las enfermedades preexistentes, a la genética. Se ha creado o se ha ramificado en la demografía, en el control de calidad, ¿sí? Estadística, control de calidad, parte de la estadística, ¿sí? En los procesos industriales, en la contabilidad, medicina, en diseños experimentales, en lo que en un principio se utilizaba bastante los diseños en lo que es la agronomía, pero hoy en día se usan en varias áreas, en muchas áreas, ¿ok? Y ahí tienen técnicas estadísticas, ¿sí? Técnicas estadísticas que al inicio han sido simples quizás, pero hoy en día con el software, con el avance de la computación, pues las técnicas son más utilizadas porque es más fácil de hacer. Simplemente basta saber también ingresar la información al Excel, o al Excel, o al SPSS, al Minitab, al programa que ustedes estén utilizando. ¿Sí? Una vez que ya están bien ingresados, está bien etiquetado, está codificado, podemos hacer o pedir resultados, ya sean cuadros, ya sean gráficos, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que respecta a lo que es la estadística en general. Ahora, en este caso, nosotros estamos presentando un curso que es el uso de la estadística, ¿sí? Perdón, el curso, el uso del IBM SPSS como herramienta para la investigación científica. Bueno, antes se llamaba SPSS, ¿sí? Pero a partir de la versión 19-20 se le antepone el IBM. Bueno, en primer lugar, que la investigación científica se basa en lo que son las herramientas estadísticas, ¿ok? Se basa en las herramientas estadísticas para poder llegar a nuevos conocimientos, ¿sí? Para obtención de nuevos conocimientos. Bueno, sabemos, en este caso, ¿en qué consiste? Que todos los profesionales, como lo mencioné hace un momento, en algún momento de su vida realizan investigaciones científicas. Por ejemplo, cuando están estudiando en su carrera, en cursos, usan estadística. Cuando van a graduarse, hoy en día con la nueva currícula, para obtener el grado de bachiller hacen una tesina, están usando estadística. Para obtener ya su título profesional, ya sea ingeniero, licenciado, etcétera, o contador colegiado, o contador, perdón, usan tesis, y en las tesis llevan estadística, ya sea desde el planteamiento del problema, ya sea desde las hipótesis, ya sea de los objetivos, pero sobre todo en el análisis de resultados, ¿sí? Que normalmente se usa en el capítulo 4, ¿sí? En algunos casos en el 5, que es análisis de resultados. En ese caso, la estadística es fuerte porque hay que comprobar, ¿sí? Las hipótesis para dar respuesta a los objetivos, ya sean generales o específicos, y por ende responder la pregunta planteada. Sí, recordemos que la pregunta es la que nos genera la investigación científica, es lo que nos motiva a investigar algo. Entonces, este curso se ha diseñado con la finalidad de facilitarles el análisis de datos a través de este software IBM SPSS versión 25. ¿Por qué? Porque es un software ampliamente utilizado en la comunidad científica. Se usa no solamente en las ingenierías, también, por ejemplo,
lo que son las ciencias sociales usan bastante la estadística porque es completo este programa, este software, ¿sí? Además, se puede utilizar para el análisis de datos en sus trabajos, en sus proyectos, en sus tareas universitarias y o técnicas, de tal manera que no solamente es para que hagan una tesis, ¿sí? No es solamente para hacer la tesis, sino que también al llevar el curso van a utilizarlo en sus trabajos, en su vida cotidiana, ¿ok? Para hacer cuadros, para hacer informes, para hacer análisis, para hacer avances, etcétera, para hacer proyecciones. Entonces ahí van a usar el programa. Ahora, bueno, como verán acá está el flyer, el curso de IBM está conformado por 4 módulos, el certificado por 200 horas. Bueno, aquí el horario miércoles y viernes, cuestión de manejarlo, no sé si por el momento está en esta fecha, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste el curso? ¿O en cuál es el contenido? Como este son 4 módulos, ¿cómo se va a dividir? Bueno, nuestro plan de estudio es el siguiente: introducción a la estadística y al IBM SPSS. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que todos partamos del mismo nivel. Si bien es cierto, creo que todos o la gran mayoría han llevado el curso de estadística, pero no sé si todos lo recordarán, al menos de la misma forma. ¿Sí? De tal manera que algunos han llevado, por ejemplo, recién el curso de estadística, entonces está fresquito, lo van a recordar rápido. Algunos lo han llevado hace unos 5 o 10 años, se les va a hacer más difícil. Entonces, para evitar ese problema, vamos a hacer la introducción a la estadística y al programa SPSS, para partir todos en el mismo nivel. El segundo plan es la estadística, el segundo módulo, perdón, es la estadística descriptiva. ¿Ok? Descriptiva. El tercer módulo es la estadística inferencial paramétrica. En realidad, la mayoría de investigaciones o de tesis se basan en la paramétrica, en la estadística paramétrica. Pero se basan, ¿por qué motivo? No porque realmente sea paramétrica, sino que por tradición directamente asumen la normalidad de los datos. Es decir, asumimos que los datos tienen una distribución normal y por ende trabajan con una estadística paramétrica, pero la cual no es así. Primero hay que comprobar que los datos realmente sean normales. Si son normales, recién hacemos lo paramétrico. Si no, teníamos que hacer algo alternativo. Que eso se ve en el módulo 4, donde vamos a tocar la estadística diferencial no paramétrica, que como yo les digo siempre a mis alumnos, es como un mundo paralelo. ¿Ok? Es como un mundo paralelo. Si, por ejemplo, quieres en el mundo, en la paramétrica, quieres comprobar la igualdad o un promedio o la igualdad de dos medias, usas la Z o la T student. Mientras que en la no paramétrica usas algo alternativo. Usas una estadística alternativa. ¿Ok, jóvenes? Entonces, hasta aquí, ¿todo claro? Continuamos. Aquí voy a escribir cada uno de los módulos. El módulo 1, como les dije, es la introducción a la estadística y al IBM SPSS. Lo primero que tocamos va a ser los conceptos básicos de estadística. Sabremos qué es población. Recordar básicamente, porque sé que ya lo han llevado. Lo que es conceptos como la población, como la muestra, como la unidad de análisis y sobre todo la variable y clasificación de la variable. Eso es lo más importante que yo necesito. Porque cuando ya hagamos la base de datos en el programa, tengo que saber qué tipo de variable es y por lo tanto tengo que clasificarla y etiquetarla de tal manera. ¿Ok? Luego vemos la clasificación, como les dije, la elaboración del instrumento de recolección de datos. También vamos a tocar lo que es cómo se genera o cómo se elabora un instrumento de recolección de datos, porque no, cuando ustedes van a hacer su investigación, no están las encuestas hechas. Ustedes tienen que elaborar sus encuestas, su instrumento de recolección, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a sus hipótesis, ¿ok? Entonces, van a saber cómo elaborar. Luego tenemos que ver la validez. ¿Qué es validez? La validez y la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. Bueno, la validez en realidad es por la...
a través del juicio de expertos, pero la confiabilidad sí lo vamos a tocar en forma detallada, ¿sí? A través de los instrumentos de recolección de datos, a través del programa, obviamente. Acá vamos a usar el software para ver qué tan confiable es mi instrumento, ¿ok? Con mi respectiva interpretación. Luego tenemos lo que es la introducción al IBM SPSS, ¿ok? Es decir, acá es teoría, aquí ya entro a tallar a lo que es el programa, les hago la presentación, les muestro cómo voy a nombrar las variables, cómo lo voy a describir, cómo lo voy a etiquetar, si son numéricas, no son numéricas, etc. ¿Ok? Luego, codificación y etiquetado, ¿ok? Todo esto está dentro de del SPSS. Ese es en el primer módulo. Nuestro segundo módulo, como dije, es estadística descriptiva, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es la elaboración como dice estadística descriptiva, solamente describe algo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo escribir, es decir, la elaboración e interpretación de cuadros de distribución de frecuencias para variables cualitativas, ya sean nominales o ordinales, ¿sí? En el programa, la elaboración de gráficos para dichas variables o dichos cuadros, es decir, variables cualitativas. También vamos a ver lo que es la elaboración e interpretación de cuadros de distribución de frecuencias para variables discretas. Esto es algo rápido, no es tan complicado, ¿ok? Luego tenemos la elaboración de gráficos para variables discretas, ¿sí? Para variables discretas. Luego vamos a ver la elaboración e interpretación de cuadros de distribución de frecuencias para variables continuas. Básicamente hablamos de cuadros con intervalos. En la discreta vamos a ver cuadros sin intervalos. En las continuas sí vamos a ver cuadros con intervalos. En este caso sí nos demoramos un poco porque el programa en sí no te da con intervalos. Nosotros tenemos que hacer artificios y ahí les enseño los artificios como es la recodificación de datos y el etiquetado. De tal manera que el cuadro que yo pida ya se haga con los intervalos respectivos. Luego tenemos la elaboración de gráficos para variables continuas con intervalos, ya sean los histogramas de frecuencias, polinomios de frecuencias, ¿sí? O las ojivas. Cálculo, interpretación de medidas de resumen. Bueno, vamos a ver, en este caso, cálculo de medidas de resumen, como por ejemplo la medida de tendencia central, como la media, la mediana, la moda. Medida de dispersión, como tenemos la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Medida de forma, como la simetría y kurtosis, etc. Hay más medidas que seguro van a ver ahí, de acuerdo al desarrollo. Si vemos más medidas, las podemos solicitar y ver. En realidad es fácil, no es tan complicado. La cuestión es haber ingresado bien los datos para que los resultados que nos arrojen sean los adecuados. Bueno, ese es con respecto al módulo 2. Con respecto al módulo 3, vamos a ver básicamente ya la estadística inferencial paramétrica, que es lo que normalmente se ve en los cursos. Sí, en los cursos de pregrado. Eso es lo que más toca. La no paramétrica no la suelen utilizar. Sí, pero también se les va a enseñar. Bueno, en el caso de la estadística inferencial paramétrica, vamos a ver conceptos básicos de estadística diferencial. Primero hay que saber qué significa estadística diferencial, cuáles son los conceptos que hay que tener en cuenta. Algo rápido, sencillo, no es tan complicado. Luego, después de esto ya vienen los cálculos. Es decir, miren, aquí es amplio, al menos en conceptos son amplios, pero se puede obtener en forma rápida o en un solo paso. Primero vamos a calcular e interpretar intervalos de confianza. ¿Ok? Intervalo de confianza para la media aritmética. Para la media aritmética, ¿sí? Luego vamos a hacer cálculo e interpretación de intervalo de confianza para la proporción. ¿Ok? La media aritmética, recuerden que su símbolo es mu, ¿sí? Y la proporción, bueno, P, o en algunos libros lo encuentran con la letra pi. También vamos a hacer el cálculo e interpretación de intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿sí? Cuando quieres comparar dos poblaciones, ¿sí? Y usas dos muestras, ¿sí? Para calcular esta diferencia de medias, vamos a verlo a través del programa. ¿Qué más tenemos? También vamos a ver lo que es el cálculo e interpretación de diferencia. ¿Cuál es la diferencia de proporciones?
de diferencia cálculo de interpretación de hipótesis para la diferencia de proporciones. ¿Ok? Para la diferencia de proporciones. ¿Okay? Al igual que en el caso anterior, probábamos o comparábamos dos poblaciones, pero a través de sus promedios. ¿Ok? A través de sus promedios. Acá en la proporción vamos a ver a través de variables cualitativas. Por ejemplo, puede ser el porcentaje de aprobados en dos cursos diferentes, etc. Luego tenemos lo que es la prueba de hipótesis, o vamos a ver ya ahora prueba de hipótesis, que en realidad son para algunos temas anteriores que vimos intervalo de confianza, pero en este caso es hipótesis. Vamos a ver cómo se realiza la prueba de hipótesis para la media, ¿ok? Para la media, vamos a ver la prueba de hipótesis para la proporción, ¿sí? Para la proporción, para P, variables cualitativas. Vamos a ver prueba de hipótesis para la diferencia de medias, ¿sí? Diferencia de medias, mu sub 1 menos mu sub 2. Vamos a ver prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones, es decir, aquí está mal. Muy bien, entonces le decía prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Muy bien. Ese es el módulo 3. Y el módulo 4, aquí ya entramos a tallar a lo que es estadística inferencial no paramétrica, que como les dije hace un momento, en los cursos de la universidad no suelen hacer cursos de estadística no paramétrica. ¿Por qué motivo? Porque no es tan difundida, no es tan... Antiguamente los software estadísticas no traían para pruebas no paramétricas, ¿ok? No los traían, por eso es que no se le daba tanta importancia, pero ahora los software ya traen estadísticas no paramétricas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conceptos básicos de estadística no paramétrica, ¿sí? ¿Por qué no paramétrica? ¿Cómo lo compruebo? Etcétera. Una vez que tenemos claro esto, ya tenemos claro la diferencia entre una estadística paramétrica y una no paramétrica, pues entramos a tallar ahora a las pruebas de hipótesis, ¿ok? Primero de Kolmogorov-Smirnov, ¿para qué? Para probar la normalidad. Eso es lo que realmente se hace al inicio. Antes de todo análisis estadístico, o sea, antes de toda prueba de hipótesis, yo debería probar si los datos son normales o no son normales. Si son normales, me quedo en lo que les expliqué en el módulo 3. Pero si no son normales, significa que tienen otro tipo de distribución, entonces yo tengo que estar acá en estadística no paramétrica. Y aquí hay datos, o como le dije, mundo paralelo. ¿Ok? Por ejemplo, prueba de hipótesis de chi cuadrado. Vamos a hacer prueba de hipótesis de chi cuadrado para la bondad de ajuste. Chi cuadrado lo uso para tres casos. La bondad de ajuste. Voy a hacer prueba de chi cuadrado para la independencia de factores. ¿Sí? ¿Ok? Cuadro de doble entrada. Y prueba de hipótesis cuadrado para la homogeneidad. ¿Ok? Cuadro de doble entrada también. En realidad son muy parecidas, pero los conceptos varían. O las consideraciones, porque la fórmula va a ser la misma. Luego tenemos la prueba de aleatoriedad o de rachas, es decir, probar si los datos que he obtenido en realidad son aleatorios o hay algún sesgamiento. De repente ustedes quieren acomodar algo para que resulte por su conveniencia. Entonces, a través de esta prueba yo veo si están mintiendo o realmente esos datos se han obtenido al azar. Luego tenemos prueba de hipótesis de Ullmann-Whitney para muestras independientes, es decir, esto es lo que en estadística paramétrica vieron como comparación de medias, ¿ok? Pero en este caso muestras independientes. Prueba de hipótesis de Z de Kolmogorov-Smirnov también para muestras independientes. Tengo dos técnicas, una que es la modo de Whitney y la otra que es la Kolmogorov-Smirnov.
Luego tenemos prueba de hipótesis de signos, en este caso de signos para muestras relacionadas, ¿ok? Es decir, diferencia de medias. Y también tenemos prueba de hipótesis de Wilcoxon para muestras relacionadas. También puede haber signos y Wilcoxon para una sola muestra, ¿ok? Una sola muestra. Se podría trabajar, tendríamos que verlo si está en el programa, si no, se puede hacer en forma manual. Y luego tenemos por último la prueba de hipótesis de Kruskal-Wallis para K muestras independientes. K muestras independientes. Es decir, en los casos anteriores, por ejemplo, acá regresando un poco, en el módulo 3, como verán, simplemente comparo dos medias o dos proporciones. ¿Sí? mus1 menos mus2. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo tres o más medias para comparar? Entonces, ahí yo tendría que hacer parejas, o sea, mus1 con mus2, luego mus1 con mus3, y luego mus1 con mus4, luego mus2 con mus3, mus2 con mus4, y luego mus3 con mus4. Entonces, tengo que hacer esa prueba de hipótesis varias veces. Y supongamos que tiene 10 poblaciones. Imagínense cuánto demoran. Entonces, en este caso, en la estadística paramétrica, la alternativa es utilizar el análisis de varianza. ¿Sí? El ANOVA o análisis de varianza o AMBA, si es que está en inglés. Entonces, eso te permite comparar todas las hipótesis o todas las poblaciones a la vez. Entonces, en este caso, en las pruebas paramétricas, no paramétricas, la prueba que reemplaza sería la de Kruskal-Wallis, ¿ok? Kruskal-Wallis, que me permite comparar K muestras no paramétricas. Muy bien. Bueno, hasta ahí es lo que es la presentación del curso, de los contenidos del curso en los 4 módulos respectivos. Gracias. Y ahora, antes de culminar, todavía me quedan algo de 7 minutos, lo que quiero hacer es mostrar algunos ejemplos donde he utilizado la estadística, ¿ok? Sobre todo el programa. La estadística puedo haberlo usado siempre, pero el programa. Miren, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No va a alcanzar todos, pero vamos a ver, por ejemplo, Diván, algo resaltante nada más. Por ejemplo, acá tengo, aquí está la encuesta, aquí está la confiabilidad, pero acá. Esto es lo que me interesa saber. Primero, sabemos que partimos por un título. Estudio de la cultura financiera en los microempresarios del Distrito de Castilla. Entonces, lo que va a estudiar es la cultura financiera de los microempresarios del Distrito de Castilla. Me recuerda que acá el joven lo tomó solamente el centro del Distrito de Castilla, porque era muy amplio. Entonces, estudió lo que era la cultura tributaria. El joven, bueno, obviamente creó su encuesta, que es la que está acá. Bueno, le da, la encuesta se genera o lo elabora de acuerdo a su objetivo de estudio. Aquí tenemos la cultura financiera en varios factores, nivel educativo, hizo preguntas sobre nivel educativo, planificación y gestión financiera, que es el otro factor que utilizó, hizo preguntas para ese factor. Luego hizo conocimiento del sistema financiero, hizo preguntas de ese tipo. Luego, el cuarto nivel, el cuarto factor, nivel de endeudamiento del microempresario, con sus respectivas preguntas. Y por último, si no me equivoco, era sobre el crecimiento y desarrollo del negocio. Entonces, todas esas preguntas él las elaboró. Bueno, acá hay algo extra que puso. Como verán, son escaladas de Likert. Entonces, eso se les tiene que enseñar, cómo elaboran esos instrumentos, ¿ok? Luego, ese instrumento, la confiabilidad, como les dije, acá yo ya le doy los resultados, obviamente, con mi firma y sello. Bueno, aquí no le puse la firma porque antes no se ponía, pero bueno, aquí está el valor de la confiabilidad, 0.795, quiere decir que la confiabilidad es alta de ese instrumento, es confiable. Muy bien, una vez que pasó el filtro de confiabilidad, pasó el filtro de la validez, miren, acá yo tengo la base de datos en Excel. Bueno, en este caso, en el SPSS. Y acá tengo el programa. Miren, el programa, la versión 25 estoy abriendo. ¿Ven? Miren qué fácil es. Aquí tenemos todos los datos.
acá se le tiene que explicar cómo estoy ingresando las variables, si son numéricas, la anchura, y eso se hace con detalle, el tipo de escala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Miren qué fácil es. Incluso aquí, bueno, se tiene que hacer en forma más detallada. Hago rápido nomás como para ver. Y miren, aquí ya tengo un resultado rápido. ¿Ven qué fácil es? Me arroja un cuadro ya y me arroja el gráfico respectivo. Miren, la calidad de esta versión es muy buena. Le digo porque en la versión 21, que es la última que he estado trabajando, no te arroja esa calidad tan bonito, tan detallado. Incluso yo aquí puedo agarrar, copiar, lo llevo a un Word, por ejemplo un Word cualquiera, nuevo, lo pego. Miren, ya está con la norma Zapa. La norma Zapa te impide que tenga líneas verticales. Acá no te dan las líneas verticales. Ya te facilita el trabajo, como les dije. ¿Ok? Igual puedo hacer el pegado del gráfico. Puedo exportarlo, etcétera. Y ven, me lo facilita. Entonces, esa es la ventaja de usar esta versión. Bueno, el joven, aquí no sé si lo tendría a la mano. Ven un segundito. Encuesta, proyecto, infinidad. Acá tengo resultados. Y acá están los resultados del joven. Obviamente en algunos casos solamente quería crear algo descriptivo. Aquí están los cuadros. Esto está hecha con otra versión por si acaso. Por eso miren, dense cuenta que acá está de esa forma. Si de tal manera que miren norma mapa tendría que editar. Me voy a demorar bastante tiempo para la edición. Igual aquí tenemos puro cuadro y gráfico. No hizo nada más si no me equivoco. Es algo descriptivo. ¿Sí? Acá tenemos otros tipos, acá ya están por dimensiones, ya lo hicimos por dimensiones, cada dimensión, recuerden que les mencioné como 4 o 5 dimensiones, ¿sí? Y aquí tenemos nivel de educación bajo, medio, alto, en este caso fueron 2, y así sucesivamente. Esto acá, y acá tenemos ya la prueba hipótesis, no solamente fue descriptivo, también fue prueba hipótesis, miren acá, una vez que le hizo lo descriptivo, esto parte obviamente de su objetivo. A ver, un segundito antes de acabar. Lo tenía aquí, acá. Determinar, objetivo general, determinar el nivel de cultura financiera. O sea, quiero saber cuántos niveles de cultura financiera tiene. Objetivo, determinar el nivel de educativo. Entonces, son por dimensiones. Y aquí tenemos más. Determinar el nivel de conocimiento del sistema financiero, conocer el endeudamiento, identificar el grado de crecimiento y desarrollo del negocio. Y si no me equivoco, acá le pidieron un jurado, le pidió la comparación. Entonces, en este caso, la cultura financiera no está relacionada con el nivel de educación del microempresario y la alternativa sí está relacionada. Acá tenemos el cuadro de una entrada, ¿sí? En este caso, cómo se está clasificando. Y recuerdan que les mencioné el H cuadrado, módulo 4. Aquí está el resultado del H cuadrado. En realidad te dan un montón de resultados, H cuadrado, razón de verosimilitud, exacta de Fisher, etc. Y bueno, de acuerdo a eso yo ya tengo que interpretar los resultados. Y aquí ya interpreté y digo que la cultura financiera sí está relacionada con el nivel de educación del microempresario. Es decir, que si tienes un nivel de educación alta, pues la cultura financiera también será alta. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo hago a través del programa. Y listo. Un montón de resultados. Eso lo hago a través de la estadística. Y creo que hasta ahí, bueno, tengo más ejemplos como les mencioné, pero por el tiempo ya no me da. Aquí también de otro joven, prueba hipótesis, la chi cuadrado, en este caso la exacta de Fisher, resultados, etc. Todos esos programas estadísticos. ¿Ok? Listo. Creo que hasta ahí ha acabado y ahora viene la ronda de preguntas. ¿Está bien? Junior, profesor Elber, dígame. Ingeniero, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Interesante presentación.
Mientras los alumnos deciden anotar sus preguntas, vamos a pasar la oferta académica que la ONG tiene disponible para estos meses. Los alumnos pueden, si así lo desean, utilizar el micrófono luego de la presentación de esta información. En relación con la charla del día de hoy, la ONG Proyecta está lanzando el curso Uso del IBM SPSS como herramienta de la investigación científica. El horario va a ser miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche. Los costos los pueden ver allí en la publicidad que se encuentra proyectada y además que se encuentra, como ustedes saben, en el fanpage de la ONG. Los módulos que se van a tratar corresponden a los siguientes 4 módulos. El primero, módulo 1, introducción a la estadística y al IBM SPSS. Módulo 2, estadística descriptiva. Módulo 3, estadística inferencial paramétrica. Módulo 4, estadística inferencial no paramétrica. La información detallada respecto al contenido de cada sílabo se encuentra también en el panfleto proyectado y para información detallada pueden ustedes solicitarla vía WhatsApp de la ONG que ya todos conocen. No olviden que la certificación, que tiene una duración de 200 horas, está con el auspicio de la Universidad Nacional de Piura. Los temas que se han visto hoy en esta conferencia van a ser tratados de manera más detallada en el curso mencionado. También tenemos cursos de formación continua, curso de asistente de logística y curso de asistente de gerencia administrativa. Igual, respecto a los costos y la información detallada de los mismos, pueden comunicarse por interno con la ONG. Tenemos el curso asistente de planillas y también el curso gestión y manejo de residuos sólidos. Recuerden que todos esos cursos tienen una duración certificada por 200 horas cada uno. Asimismo, hacemos de su conocimiento el título de la siguiente charla, programada para el 11 de diciembre en horarios de 7 a 8. La charla virtual llevará como título el procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la ley Servir. Estará a cargo del abogado Edilberto Azabache Vidal a través de la misma plataforma Teams. Ok, si alguno de los presentes desea hacer uso del micrófono, puede levantar la mano para poder activar esa opción y puede hacer su pregunta directamente al expositor. También recuerden que pueden hacer su pregunta vía chat. Vamos, señor expositor, con algunas preguntas que ya tenemos aquí disponibles. En una investigación que tenga relación con la comparación de estados financieros, respecto a que si yo quiero evaluar la satisfacción de los clientes, ¿qué se debe aplicar? Ingeniero, ¿sí puedo escuchar la pregunta? De lo contrario, se la repito. A ver, ¿no hay para escribirla o para leerla o solamente tengo que responder así Ah, hablada? sí, porque la pregunta fue enviada por interno al WhatsApp de la ONG, que también manejamos un WhatsApp. Ah, ya, ya, listo. Dígame. ¿Puede Eh, repetirla, por favor? sí, por supuesto, por supuesto. En una investigación para comparar estados financieros,
respecto a la satisfacción de los clientes. ¿Qué podemos aplicar? Ya, en este caso, miren, están comparando dos factores, ¿sí? Satisfacción y ¿cuál era la otra? Disculpe, la otra variable. Fueron dos. Satisfacción de los clientes, si se quiere comparar estados financieros Ya, respecto estados de la financieros satisfacción de los y clientes. satisfacción de los clientes son factores, dos factores. Entonces, en este caso, primero tendríamos que ver si son paramétricas o no paramétricas. Si son paramétricas, pues podemos usar media, proporción, y si son no paramétricas, en este caso, son independientes de factores, entonces podemos usar h cuadrado, si es el caso lo permite, hay que ver las celdas, si son 5% o la frecuencia esperada, perdón, es menor a 5, tendríamos que usar una alternativa, puede ser la exacta de Fisher, ¿ok? O podríamos, hay un sinnúmero de alternativas, de técnicas estadísticas, tenemos que ver en el campo. ¿Hay alguien que está levantando? Maruja. Sí, Ya. ingeniero, correcto. Muchas gracias. Señorita Maruja, ¿puede usted hacer uso del micrófono? Señorita Maruja, adelante, puede hacer uso del micrófono. Sí están activados los micrófonos, José, ¿no? Sí, activado. Bueno, la señorita Maruja quería hacer una pregunta, pero a lo mejor tiene problemas de conexión. Mientras, procedemos con la siguiente pregunta que tenemos aquí por interno. Ya. Si deseo realizar una investigación, ¿cuándo debo considerar realizar una investigación cuantitativa y cuándo cualitativa? Bueno, como dice, la cuantitativa es cuando se tiene que hacer cálculos numéricos, mientras que la cualitativa básicamente son apreciaciones, son entrevistas, etcétera. Y también pueden hacer uso del mixto, que es donde trabajan con investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Gracias. Ok, ingeniero. Una pregunta adicional del auditorio. Este programa, IBM Statistical Package for Social Science, ¿es el único programa que existe para realizar este tipo de cálculos estadísticos o existen otros programas similares? Porque siempre se menciona este programa, ¿es el más popular? ¿Es el único? Bueno, existen en realidad un sinnúmero de programas, muchos programas estadísticos. Tenemos el Statistics, Graphic Plus, el Minitab. Incluso se pueden hacer este análisis a través del Excel, que es un software incluso más comercial que todas las computadoras traen el Office, ¿sí? En el Excel, pero hay que saber manejar, hay que saber editar, hay que saber incluso poner complementos en el Excel, por ejemplo. En mi caso, ahorita con la educación virtual que existe, los cursos de pregrado, yo uso bastante lo que es el Excel, pero es un poco, bueno, suelo usar el Excel porque en realidad es más comercial, porque tú vas a una cabina de internet y encuentras ese programa, pero lo enseño solamente para la especialidad, porque ellos manejan bastante el Excel, mientras que usando un software especializado como el SPSS es más amigable, ¿sí? Es más fácil de entender, es más aplicable y además es más amplio, trae mayor funciones. Y como verán, como hice la presentación, los cuadros y gráficos ya vienen con la norma ZAPA, mientras que en el caso del Excel, por ejemplo, en el Excel habría que ponerle las líneas horizontales, los rellenos, etcétera. Gracias. Ok, ingeniero. No sé Buenas si el noches. auditorio... Sí, Hola, ahora adelante. sí.
Sí, ya tengo activado el micrófono. Muchas gracias. Adelante. Felicitarles por todos estos eventos que realizan. La pregunta para el ingeniero sería sobre el uso del software. En la clase, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Es necesario comprarlo? ¿Cuánto cuesta? Y cuando yo quiera usarlo en mis actividades, por eso sería que tengo que comprarlo, o si no me puede explicar con respecto a esto. Luego, otra preguntita sobre en las tablas o figuras que colocamos, bueno, en esa tesis que usted nos mostró decía fuente, elaboración propia. ¿Es correcto colocar fuente, elaboración propia o tendríamos que decir fuente, la encuesta o el cuestionario? Tal vez con respecto a las normas APA. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, con respecto al software, hay software, este software obviamente es pagado, ¿no? Pero en este caso para las clases podemos contar con un software de prueba, ¿sí? Para que todos lo puedan utilizar, se les da el link o se les pasa, ustedes lo descargan y todos podemos manejarlo de la misma manera. Ahora, con respecto a la fuente, como les mostré, estos ejemplos son antiguos, son muchos años atrás, creo que decía 2014, en la cual se solía utilizar, por ejemplo, en el cuadro, fuente elaboración propia, algunos ponen fuente elaboración propia, guión, encuesta socioeconómica, supongamos, ¿no? Encuesta socioeconómica del distrito de Castilla. ¿Sí? Se le hace la descripción exacta. Hoy en día vi un video donde nos dice que ya no es necesario poner la fuente de elaboración propia, porque se supone que todo lo que estás haciendo en la tesis, en tu tesis, que no está mencionado en la bibliografía, se supone que es de autoría propia, que no es plagiado. Entonces ya nos dicen que ya no es necesario. Pero obviamente por tradición nosotros sí lo ponemos. Gracias. Ingeniero, entonces, ¿tiene idea cuál es el valor del software? No, ahorita yo sé que es caro, pero el valor exacto, el software original, con todos los paquetes, con todos los comandos, etcétera, es bien caro, pero no sabría decirle ahorita. Y cuando es para prueba, ¿cuántos días nos dan como prueba? Para la prueba normalmente son 30 días, pero también, mire, también se puede conseguir craqueado. Buscas en internet, lo buscas, lo craqueas, lo compras. La diferencia que en un craqueado y un original es que que el craqueado hay algunas funciones que no están activadas, que no son las más utilizadas, obviamente, son ya funciones muy especializadas. Pero con los que yo he conseguido y yo he trabajado, tienen todo, cuadros, gráficos, regresión, incluso múltiples, lo que es conglomerado, factorial, análisis factorial, serie de tiempos. ¿Sí? La mayoría de lo que más se utiliza lo viene activado ya. Ingeniero, entonces para el curso tendríamos que usar por 30 días. ¿Será suficiente o según la ampliación del curso tendríamos que tomar 2 veces el bajarlo No, como no, software? no, a ver, la ONG va a proporcionar el software. La ONG les proporciona el software, obviamente sin costo, pues ya la ONG se encarga de eso durante los 4 módulos, incluso les puede servir para más tiempo y es cuestión de trabajarlo. Sí, por eso no hay preocupación de que lo que me pasó en este caso a mí, que descargué el Biostata, un programa muy bonito, bien fácil de utilizar, todo, pero era de prueba, me duró creo 2 meses. Cuando lo quise volver a usar, ya no me sirvió. Me sirvió solamente para desarrollar un curso en pregrado. Pero bueno, las empresas obviamente te dan como una pastillita, de tal manera que tú te enamoras del curso y tú deseas comprarlo. Pero en este caso nosotros del IBM no va a ser así, la ONG se lo va a proporcionar.
Bien, Gracias. ingeniero, muchísimas gracias. Le felicito por su exposición. Muchas gracias. Estimados alumnos, si alguien desea hacer una pregunta adicional, puede utilizar el chat o puede levantar la mano. De lo contrario, damos por concluida entonces eh, la charla del día de hoy. Todavía tenemos Jesús Chávez. Puedes utilizar el micrófono, Jesús. Adelante, Jesús. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi preocupación es, ingresando al curso, yo creo que hasta en los horarios estables, nos gustaría que nos mande a nuestro correo todo lo que es el temario. Ya, sí, claro, ya yo le voy a Todo pasar el... para ir ya preparándonos, para ir ya en las clases ya preparándonos y ir participando también, porque si vemos una clase así como clase relámpago, me parece que no vamos a poder tanto estar socializados con los temas que se está dictando, ¿no? Sí, claro. Bueno, por el momento, a los encargados les voy a entregar los dos PowerPoint para que les pase a los participantes y ya antes de desarrollar ya la clase, por ejemplo, supongamos que empiece este miércoles, yo ya les entrego el desarrollo el día lunes, martes y a Exacto. medida que vamos desarrollando, lo vamos a ir grabando. ¿Por qué lo hago así? Porque normalmente, por ejemplo, en el Classroom, cuando nosotros trabajamos, uno puede subir un ejemplo, pero a medida que va desarrollando siempre sale una cosita nueva, una interpretación nueva, un extra. Y de nuevo hay que estar moviéndolo. Y muchas veces cuando se le pone tanta información al alumno se confunde. Entonces, yo suelo hacer la teoría, nomás ponerlo, y a la hora de desarrollar ya hago el ejemplo, todo, y luego ya lo subo ya desarrollado. Gracias. Ok, no sé si existe alguna otra pregunta en el auditorio. Ingeniero Yorsi Balcázar, a nombre de la ONG Proyecta, le agradecemos mucho su muy interesante disertación el día de hoy. También hacemos extensivo el agradecimiento a todos los participantes, invitándolos a participar en la charla para la próxima semana en el horario de siempre por la misma plataforma. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias con todos. Buenas noches.